Buenos días, Juanito, profe. ¿todo bien? Pues aquí con mucho frío, ¿no? Hace un poquito de frío, pero aquí estamos, sí. ¿En qué nos quedamos así? Ayer no entré, profe, ¿Por qué? ¿Estás porque bien? sí, gracias a Dios, sí, tuve un inconveniente, pero todo bien. ¿Te dio hambre o te quedaste dormida? Uy, bueno, fuera, profe. Bueno, pues ahí, cualquier cosa que necesites me echas un grito, pero lo Gracias, importante profe. es que estás bien. Ok, bueno, pues por ahí, ¿quién nos puede? A ver, Diana Estefanía López Ruiz, no la conozco. Eh, Diana, buenos días. Hola, profe, buenos días. Sí, ¿en qué nos quedamos ayer? Acuérdese, recuérdeme, se me olvidan las cosas. Sí. Vimos una presentación de una diapositiva de la etapa postulatoria Ok, y pues déjeme volvimos ubicarla. Ok, creo que era la 2 y la 3. Volvimos a ok, repasar lo de la etapa postulatoria. vamos a ver. ¿Sí es cierto, José Luis? José de Jesús Núñez Ordóñez. ¿Sí es cierto? Sí, buenos días, ¿Sí profesor. vimos Sí, eso? sí, vimos lo que fue una diapositiva sobre la etapa postulatoria. Vimos lo que comprende, repasamos algunos artículos, como fue el artículo 111 al 113 del Código de Procedimientos Civiles, que era del emplazamiento a la notificación. También vimos también lo que fue la contestación de una demanda, que debía contener también lo que era un rubro, autoridad a la que se expide, el premio, los hechos, los derechos, las pruebas, las medidas provisionales urgentes, los criterios de jurisprudencia, la firma y lo que eran las excepciones, conforme al artículo 35. Y empezamos a ver las excepciones, que fueron, vimos las primeras 4, que fue incompetencia del juez, la litispendencia, conexidad de la causa, y la falta de personalidad tanto del actor como del demandado. Muy bien, José Jesús, correcto. Pero estábamos viendo qué excepciones. Vamos a compartir, vamos a trabajar un poquito sobre las excepciones que nos refiere el artículo 35. A ver, déjame ver. ¿Quién más es? Otros. Está Ariadna. Ariadna, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, gracias, con un poquito de gripa. Bueno, pues cuídese. Por ahí tengo otra Ariadna. ¿Dónde estás, Ariadna? Tiene mucho que no sé de ti. ¿Estás con nosotros o no? Sí, profe. Ándele, ahí está. No la había escuchado desde hace días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en casa? Sí, profe. Qué bueno. Pero regresamos con Ariadna Velázquez. Ariadna Velázquez, sí. Ya estoy compartiendo. ¿Ya están viendo si ven lo que estoy compartiendo? Sí, bueno, sí se ve su Ok, pantalla. Sí, profesor. ok, ahí tenemos. Ariadna, ¿te acuerdas qué excepciones vimos? Y nos puedes comentar de cada una de ellas, ¿qué entendiste? Ya se nos fue. Se quedó pasmada ahí en el limbo del internet. Perdón, profe, me sacó la llamada. Te sacó la llamada. Que si nos puedes decir, explicar qué excepciones vimos el día de ayer. A ver, sí, permítame tantito. No puede. A ver, Vimos vi otra Ariadna. A vimos ver, la mande. de litis por dependencia, excepción de conexidad de la causa y la falta de personalidad. Ok. No
¿Qué entendiste de cada una de ellas? Bueno, de la primera tengo que el procedimiento anterior existe por algo dependiente. Lo, la, bueno, la que sigue tengo que, perdón, Bueno, vamos a continuar entonces porque veo que tiene problemas. Entonces, rápidamente recordamos excepciones. Las excepciones están en el artículo 35, lo vamos a poner aquí, excepciones, artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Y nos marca las excepciones, las 4 primeras que ya comentamos, la incompetencia. Para hablar de incompetencia tuvimos que hablar de qué es la jurisdicción, qué es la declaración del derecho que hacen los jueces o magistrados en el ámbito del procedimiento. También hablamos de competencia, las formas de la competencia, como la facultad que marca la ley para declarar el derecho, ¿sí? Y la competencia la manejamos desde 4 puntos de vista. Hablamos de competencia por territorio, por grado, por cuantía, por materia, ¿sí? Ahí tuvimos las 4 formas de la competencia. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna pregunta? No, profesor, gracias. ¿En la competencia todo queda bien? Sí, profe, ¿Alguna? gracias. ¿Tienen preguntas de la competencia? ¿Hay preguntas? Profe, disculpe, ¿podría repetir el ejemplo que dio ayer sobre el grado? Grado, ok. Decimos el grado es como, vamos a pensar como los militares, ¿sí? Tenemos desde arriba presidente de la República, que es el máximo grado, después general de división, ¿sí? Y esto lo marcan a través de las estrellas que tengan o de las barras. Entonces, en el caso de los jueces, pues tenemos el grado, habíamos comentado, juez de primera instancia, juez de cuantía menor, ¿sí? Y así respectivamente, magistrado, ¿sí? En materia federal, juez de distrito, magistrado y ministro. Sería el grado que tengan conocimiento del hecho o de la demanda. Gracias, profe. Entonces se refiere el grado. Después vimos la excepción de litispendencia, causa o juicio pendiente. Esta se opone cuando nosotros decimos que hemos sido demandados por 2 o más ocasiones y le hacemos saber al juez que existe algo pendiente que no se ha concluido y que debe de concluirse para que se acumule o deje de conocer del asunto en razón de que ya fui demandado 2 veces. Ejemplo, pusimos ahí el juicio de alimentos. En el juicio de alimentos decimos, oye, demandando si hay un juicio anterior, ¿sí? Que me está descontando un porcentaje y ahora me vuelve a demandar. Entonces hay una litispendencia. ¿Qué es litis? Conflicto. Pendencia, algo pendiente. A eso se refiere cuando se opone la litispendencia. Si ustedes ven su código de procedimientos civiles, yo creo que lo vamos a leer. Vamos al artículo 35, por favor. Sí. Y vamos a ver, ¿quién nos ayuda a leer ahí, Ceci? ¿Nos ayudas? ¿Estás bien? Sí, profe. Sí. Ok, qué bueno. ¿Nos puedes ayudar a leer, por favor?
Artículo 35. Son excepciones procesales las siguientes. Primera, la incompetencia del juez. Segunda, la litispendencia. Tercera, la conexidad de la causa. Cuarta, la falta de personalidad del actor o del demandado o la falta de capacidad del actor. 5. La falta de cumplimiento del plazo a que esté sujeta a la obligación. 6. Está derogada. 7. La incompetencia de la vía. 8. Improcedencia. La cosa juzgada. Y 9. Las demás a las que se debe el carácter de las leyes. Aclaramos si es la improcedencia de la vía y la cosa juzgada, que más adelantito te la vamos a platicar, pero sí quería, porque no hemos leído, hemos platicado nada más, pero no habíamos leído las excepciones procesales, ¿sí? Y hay que distinguir qué es una excepción y qué es una defensa. Pero continuamos al siguiente, a la vuelta de la página. Ok. Dichas excepciones se harán valer al contestar la demanda o la reconvención y en ningún caso se suspenderá el procedimiento. Si se declara procedente la litispendencia, el efecto será sobreseer el segundo juicio, salvo disposición de contrario. Si se declara procedente la conexidad, su efecto será la acumulación de autos con el fin de que se resuelvan los juicios en una sola sentencia. En la excepción de falta de cumplimiento del plazo en que esté sujeta la obligación, si se allana la contraria, se declarará procedente de plano. De no ser así, dicha excepción se resolverá en la audiencia que se refiere al artículo 272A y de dichas excepciones se resolverá la audiencia, y de declararse procedente, su efecto será dejar a salvo el derecho para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que efectúe en su ejercicio. Por último, cuando se declare la incompetencia de la vía, su efecto será de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, declarando la validez del actuado, sin perjuicio de la obligación del juez para regularizar el procedimiento. Ok, ya explicamos esto. Ya nos ha dicho las 3 excepciones que vimos primero. Número 1, vamos a poner, todas las excepciones siempre se harán valer al contestar la demanda o la reconvención de demanda. En ningún caso suspenderán el procedimiento de estas excepciones. 2. Litispendencia. A efecto será sobreseer el segundo juicio. Vean ustedes cómo aquí este concepto nos lo deja claro. Litispendencia habla de cuando menos 2 juicios y nos dice que si se declara la excepción de litispendencia, deberá de sobreseerse el segundo juicio. Quiere decir que el primero que haya demandado es el que va a tener la razón, no hacia el segundo. Si yo te demando 2 veces pago de alimentos o cumplimiento de un contrato, pues yo pongo la litispendencia o alguien te pone la litispendencia y te va a decir a mi juez. Hay un juicio anterior. Por lo tanto, el segundo se debe de sobreseer, lo debe de dejar muerto, ¿sí? Por eso nos dice que si se declara la litispendencia, el efecto será sobreseer el segundo juicio. Únicamente va a quedar el primero. Luego nos dice, salvo disposición en contrario, si se declara procedente la conexidad, su efecto será acumulación de autos. Volvemos a repetir, hay 2 juicios. Te demando en este momento alimentos y luego te demando otra vez alimentos, pero no alimentos, vamos a ver causas que sean conexas. Te demando alimentos y luego te demando guarda custodia. Son acciones diferentes, pero tienen que ver, hay mismo actor, mismo demandado, sí, prestaciones, pero son las mismas. Entonces, yo te digo, ¿para qué quiero estar llevando 2 asuntos? Si el juez puede conocer del mismo, o pongo la excepción de conexidad, entonces aquí lo que debe de hacer el juez es acumular, ¿sí?, los autos del segundo al primero, a fin que se resuelvan en una sola sentencia. Vuelvo a repetir, si se declara la litispendencia, será dejar sobreseído el segundo juicio. Nos vamos al primero. En la conexidad, si hay conexidad de causa, de actor, de demandados y de acciones, ¿sí?, se deberá de acumular
los juicios para que el juez no dicte sentencias contradictorias, dicte una sola sentencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí le entendemos? ¿Sí entendemos esta explicación? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué crees que sí? Primero, fíjate, en la litispendencia, estamos hablando de dos juicios. Primero te demandé hace un año y ahora te vuelvo a demandar las mismas prestaciones, que me pagues alimentos. Y ya el juez ya fijó un 30%. Y resulta que en el segundo juicio te fijo el 40%. Te fija otro juez el 40%. Si yo ya tengo fijado uno que me beneficie, pues le voy a poner la litispendencia y le voy a decir al juez, oye juez, fíjate que el año pasado ya me demandaron, por lo tanto, sí, hay un pleito pendiente y no se ha resuelto. Por lo tanto, sobresee el segundo juicio. Obviamente va a decir, pues justifícamelo con copias claras, ¿sí? O le giro oficio al juez primero que tuvo conocimiento para que éste me informe y veamos que efectivamente lo que tú me dices es cierto. ¿Sale? ¿Queda claro? Entonces el segundo juicio se va a sobreseer, lo van a quitar. Ese es sobreseer, desaparecer. Queda el antecedente, pero se sobresee el segundo juicio. Queda vigente el primero. ¿Sí? Número 2. Sí. La conexidad de la causa. Hay conexidad cuando las causas son, los actores son los mismos, los hechos son los mismos o tienen parecido. ¿Sí? Hay dualidad de juicios y oponemos la conexidad para que se acumulen y el juez no dicte o los jueces dicten sentencias diferentes. Eso es bien importante. Entonces, que dicte una sola sentencia el juez. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, así ya. Ok. La excepción de cumplimiento del plazo, esta no la hemos visto, pero es muy sencilla. ¿Sí? Vamos a pensar la excepción de cumplimiento del plazo. Y la acabamos de poner en este momento en un juicio. Bueno, el año pasado. Vamos a pensar, ¿sí?, que yo pongo en un pagaré como fecha de cobro o de pago el 31 de diciembre del 2020. Pero con toda esta pandemia, el actor dice, no me ha pagado, no me ha hecho ningún pago parcial o algún anticipo. Lo demando. Le admiten su demanda y llegan a reclamarme el pago de un pagaré. Ahora sí, me reclaman el pagaré de 1,000,000 de pesos. Sí. Y le pongo por ahí, sí, que me firmó un pagaré y no me ha pagado anticipo alguno o no me ha dado nada. Me llega la demanda, llega el actuario y me reclama, dice, hay una demanda, sí, en el cual usted debe de 1,000,000 de pesos y no ha pagado. Sí, recibo la demanda y me dice, tiene que señalar para embargo algo. No, pues no señalo yo. Entonces señala el actor y señala la casa. Queda en garantía. Cuando yo reviso la demanda, me dan mi copia de traslado, me dan todos los documentos y empiezo a revisar y digo, ah, caray, pero si la deuda se vence hasta el 31 de diciembre y estamos en noviembre, entonces, ¿por qué me demandó ahorita? Me voy al Código de Procedimientos Civiles, sí, voy a contestar la demanda y lo primero que veo, sí, falta de cumplimiento en la excepción número 5, falta del cumplimiento del plazo al que está sujeta la obligación. Y digo, ah, caray, si el vencimiento del documento es hasta el 31 de diciembre, ¿por qué en este momento me está requiriendo de pago
cuando en nuestro contrato o en nuestro documento pactamos fecha de pago hasta el día 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Sí? Puede hacerlo al día siguiente, pero no debe de hacerlo porque todavía no se da el plazo que marca la ley. Entonces, yo pongo mi excepción de falta de cumplimiento de plazo de la obligación pactada. El juez la va a recibir, le va a dar vista a la contraria y va a tomar la decisión correspondiente. No lo va a hacer ahí en ese momento, sí, pero yo ya contesté. Vamos a pensar que el juicio se tarda, como lo están haciendo en este momento, y llega el 31 de diciembre. Y quiere decir el actor, bueno, ya se dio ahora sí el plazo. El juez tiene que resolver sobre el juicio pendiente que hay. Y entonces, en su sentencia va a determinar que hay un plazo que procesalmente fue reclamado con anticipación. Por lo tanto, va a declarar procedente la excepción, sí, de cumplimiento de plazo. No por el hecho que en el transcurso del juicio se dé el plazo, se va a legalizar el asunto. ¿Por qué? Porque él demandó antes de tiempo. Y yo contesté mi excepción de falta de cumplimiento de plazo. El juez va a declarar la excepción válida y me va a absolver. Aunque alegue la otra parte, no, pero es que lo inicié en noviembre, pero ya estamos en enero, ya se dio el plazo en enero, no va a proceder su acción, porque las acciones son al momento en que se ejercitan, no en el futuro. ¿Sí queda claro? ¿Sí le entendemos? ¿Alguna pregunta de esta excepción? Y entonces, aunque íbamos en orden, pues vamos a agregarla ahí, porque ya la leímos. Vamos a poner número 5. Falta plazo pactado. Sí, esta se da cuando no se ha cumplido el plazo estipulado en el contrato o en la obligación pactada. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Siguen conmigo? ¿O ya se durmieron? Aquí estamos, profe. Sí, profe, sí, aquí no hay dudas. Ok. Leemos el 36, sí, por favor. Sí, profe. Artículo 36. Salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, las demás excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto a los presupuestos procesales se resolverán en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, a menos que en disposición expresa se señale trámite diferente. De todas las excepciones se harán vista a la contraria por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. En las excepciones de falta de personalidad, conexidad, litispendencia o falta de capacidad procesal, solo se admitirá la prueba documental, debiendo ofrecerla en los escritos respectivos en términos del artículo 95 y 96 de este Código. Desahogadas las pruebas en la audiencia, se oirán los alegatos y en el mismo acto se dictará la resolución que corresponda. El tribunal nunca podrá diferir la resolución que deberá dictarse en la misma audiencia. Ok, siguiente, vámonos a la incompetencia. Artículo 37. La incompetencia puede promoverse por declinatoria o por inhabilitoria, que se substanciará conforme el capítulo 3, título 3. ¿Sí saben qué es la competencia por inhibitoria y por declinatoria? Sí, ¿saben o no? Platíquenme, porque si no, yo... No, la verdad no, profe. Ok. Vamos a poner rápidamente, busquen en el internet los dos conceptos. ¿Qué es declinar y qué es inhibirse? En uno es dejar de conocer, en otro le vamos a pedir, sí, al juez que deje de conocer. Pero primero lo interesante es que ustedes ubiquen las dos palabras. Inhibir.
¿Ya lo encontraron? ¿Ya encontraron qué es inhibir? Profesor, Mande. le digo el de declinar. A ver, declinar. Vamos a ponerlo aquí. Dice que es perder, perder una cosa progresivamente de cierta cualidad que pierde fuerza, importancia, salud y en especial cuando ello lo acerca a su fin o desaparición. Declinar. Bueno, la excepción por declinación, el juez declara, sí, dejar de conocer. Ahí está. La incompetencia por declinatoria. Sí. Le vamos a pedir al juez que deje de conocer, sí, nosotros. Juez, deja de conocer porque no eres competente. Nosotros, ahí está. Juez, fíjate que tú no eres competente porque tú eres un juez civil, no eres juez familiar. Es Rápidamente cuando alguien pierde encontró qué fuerza es inhibir. su autoridad, ¿no? Perfecto. Vamos a Inhibir, agregar espérame, pierde fuerza su autoridad. Ahora vemos inhibición. dice Inhibir. que es impedir o reprimir al ejercicio de facultades o hábitos. Y hay un concepto en derecho que dice que es decretar que un juez no intervenga o prosiga con el conocimiento de una causa por no ser de su competencia. Impedir que el juez conozca de los hechos. Sí. Nada más que hay algo bien importante. Profesor, Mande. la diferencia no era en que en el de declinar el juez es el que se declara incompetente por sus propios medios y en el de inhibir nosotros podemos pedirle al juez que se declare incompetente. Correcto, es así, pero déjame explicar esto. Regularmente hay que tener cuidado por una cosa. Si usted no hace valer la excepción y contesta la demanda, vamos a pensar que el juez admite la demanda y usted contesta. En el momento en que usted está contestando, le está permitiendo al juez que conozca del asunto. ¿Sí? Ahora, la declinatoria, el juez, aquí lo ponemos, declara dejar de conocer, sí, del asunto. Él declara, yo no puedo conocer, sí, porque no soy competente. Sí. Pero si nosotros no se lo pedimos, él va a conocer. ¿Por qué? Porque nos podemos sujetar a la competencia. Si no le ponemos la excepción, ¿sí?, inhibitoria en la cual le decimos nosotros que deje de conocer porque él debe de dejar de conocer porque no es competente por territorio, materia, grado, cuantía, el juez lo va a conocer. Si nosotros le contestamos y si después nos damos cuenta que el juez no es competente, ya no podemos alegarlo porque nos estamos sujetando nosotros a su competencia. Entonces, vuelvo a repetir, el juez puede decir que conoce o no conoce, pero si el juez no lo declara, no se declina, si eso es declinar, dejar de conocer del asunto, pero si no lo hace y nosotros no se lo solicitamos, ¿sí?, el juez va a conocer porque ya nosotros nos estamos sujetando a su competencia.
No sé si queda claro con lo que les estoy diciendo. Es bien importante esto. Hay muchos jueces que se admiten la demanda y ordenan el emplazamiento. Si nosotros en el momento de contestar no le pedimos que decline de conocer del asunto, ¿sí? Y le contestamos, aunque después nos demos cuenta que no es competente, ya nos sujetamos a su competencia, ¿sí? Pero hay jueces que sí declinan inmediatamente. Inmediatamente dice, sí, remítase al juez o no lo acepto por no ser competente. Remítase al juez competente para que éste conozca del hecho. Pero si nosotros nos damos cuenta de que no es competente y no se lo solicitamos, ya nos estamos sujetando a su competencia. Y no podremos alegar después, ni en amparo, que no era competente para conocer del asunto, porque nosotros le estamos facultando a que conozca del asunto. Sin en cambio, el inhibir, nosotros sí le vamos a decir al juez directamente que se inhiba de conocer, ¿sí? Que no conozca de los hechos directamente. Suceda lo que suceda, nosotros le contestamos y le decimos, deje de conocer del asunto, o el mismo juez puede decir, conocer del asunto, ¿sí? Porque no soy competente para conocer de este caso, ¿sí? Son dos conceptos que tenemos que conocer, a veces son confusos, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? También puede que otro juez competente le ordene a ese Ah, juez que se inhiba, ¿no? Que, bueno, correcto, muy bien, muy bien. Sí, nosotros acudimos al juez que consideramos que es competente y le solicitamos que le pida, no que le ordene, ¿eh? Pues, los jueces no se pueden ordenar, sí, solicitan. No puedo decirle yo a un policía, te ordeno, si no soy su superior. El único que podría solicitar orden, sí, sería un superior. Pero los jueces que tienen el mismo nivel solicitan. Solicito a su señoría, solicito es con respeto. Le ordeno, ya es un mandato judicial. ¿Sí? Le solicito que deje de conocer del asunto, que se inhiba de conocer, toda vez que no es competente. El competente es un servidor. Y en ese caso nosotros vamos al juez competente y le Profe, decimos, mande. eso sería lo que, bueno, una vez hablamos, que es lo referente acerca del exhorto o carta rogatoria. Ah, bueno, en la carta rogatoria o en el exhorto, le estamos solicitando al juez que colabore con nosotros, ¿no? Si no le estamos ordenando, le pedimos de manera respetuosa, sí, que nos apoye, que nos auxilie, toda vez que yo no tengo la facultad de declarar el derecho, que colabore conmigo. Es el exhorto, sí, que es la solicitud que hace un juez de determinado lugar a otro juez porque no es competente ahí, no puede ordenar ahí. Entonces le pedimos si el juez nos auxilia. ¿Qué es el exhorto? Un auxilio que le hace una autoridad a otra autoridad. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros una forma de inhibición o de declinación. Pero, vuelvo a repetir, en la declinación, el juez declina conocer. Si no lo hace, nosotros se lo solicitamos. Pero si nos sometemos a la competencia, después no podemos alegar, ¿sí? Que él no era competente para conocer. Y en la inhibición, ¿sí? Si el juez no se inhibe de conocer, nosotros le pedimos que se inhiba de conocer toda vez que él debió de haberlo hecho desde el primer momento. ¿Sí queda claro? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No hay preguntas? no, profesor.
Ok, No, profesor. entonces ya tenemos nosotros, sí, las excepciones. Primera excepción, volvemos a repetir, la primera excepción, litispendencia, decimos incompetencia del juez. 2, sí, litispendencia. 3, conexidad de la causa. 4, falta de personalidad. Sí que era el que estábamos analizando, pero ya nos metimos al quinto, que es el cumplimiento de plazo. Vamos a regresar a la falta de personalidad, pero estábamos leyendo los artículos. Ceci, ¿qué artículo sigue? El El 38, 38, por favor. Ok. La excepción de la litispendencia procede cuando un juez conoce ya de un juicio en el que haya identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados, cuando las partes litiguen con el mismo carácter. El que oponga deba señalar precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio, declarar bajo protesta de decir verdad que no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio primeramente promovido. Solo podrá acreditarla con las copias autorizadas o certificadas de la demanda y contestación, así como las cédulas de emplazamiento del juicio primeramente promovido, mismas que deberán exhibirse hasta antes de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. El mismo tratamiento se dará cuando se trate de un juzgado que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación. El que oponga la excepción a que se refiere el presente artículo y omita manifestar al juez algún dato necesario para la resolución de la misma, o que como consecuencia de tal omisión varíe su resultado, siempre que ello trascienda al juicio, será sancionado en términos de lo establecido por el artículo 62 de este código, con independencia de las demás sanciones a las que pueda hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal. Declarada procedente la litispendencia, se sobreserá el segundo procedimiento. Ok, ¿dudas de la excepción de litispendencia? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Esta excepción está muy clara. Rápidamente, 39, Ceci. Artículo 39. Existe conexidad de causa cuando haya, primero, identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas. Segundo, identidad de personas y cosas, aunque las acciones sean diversas. Tercero, acciones que provengan de una misma causa cuando sean diversas las personas y las cosas. Cuarto, identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. El que ponga la conexidad debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el juicio conexo y declarar bajo protesta de decir verdad el estado procesal que guarda el mismo. Solo podrá acreditar con las copias autorizadas o certificadas de la demanda y contestación de demanda formuladas en el juicio conexo, así como de las cédulas de emplazamiento, mismas que deberán exhibirse hasta antes de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos del juicio en el que ésta se opone. El juzgado que previo en los términos del artículo 259, fracción primera de este código, conociendo primero de la causa conexa para que se acumulen ambos juicios y se tramiten por cuerdas separadas, decidiéndose en una sola sentencia. El que oponga la conexidad a que se refiere el presente artículo y omita manifestar al juez algún dato necesario para la resolución de la misma, o que como consecuencia de tal omisión varíe su resultado, siempre que ello trascienda el juicio, será sancionado en términos de lo establecido por el artículo 62 de este código, con independencia de las demás sanciones a las que pudiera hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal. Nos habla de la falsedad. La falsedad. Bueno, recuerden que es el artículo 62. Rápidamente, ¿quién me quiere decir de qué habla el artículo 62 del Código de Procedimientos Civiles? De las correcciones disciplinarias. Ahí está. Será corregido quien mienta, quien no haga saber, ¿sí?, de las excepciones que se está estableciendo. Y puede hacerlo por amonestación, por multa. E incluso este mismo artículo nos refiere en las excepciones que podría iniciarse carpeta de investigación por la falsedad de declaraciones. Alguien que declare falsamente, ahí está, en el Código Penal, por eso nos dice en términos del Código Penal para la Ciudad de México. Antes era Distrito Federal, hoy es Ciudad de México. Número 30, por favor, Ceci. ¿Dudas hasta aquí? Con esto les queda más claro cada excepción.
¿Sí? ¿Ya sigo? Sí. Artículo 40. No procede la excepción de conexidad. Primero, cuando los pleitos están en diversas instancias. Segundo, cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferente. Y tercero, cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero. Claro, ahí no hay conexidad. Sí. El número 41 es así. En la excepción de falta de personalidad del actor o en impugnación que se haga a la personalidad del que representa al demandado cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable el defecto, el tribunal concederá un plazo no mayor de 10 días para que se subsane, y de no hacerse así, cuando se tratare del demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no fuera subsanable la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio y también devolverá los documentos. La falta de capacidad en el actor obligará al juez a sobreseer el juicio. Ok, ¿se acuerdan que el día de ayer, ahí está Carla con nosotros? Carla, ¿te acuerdas? Tú nos contestaste, sí. Estábamos ¿Qué, profe? hablando de la capacidad y de la personalidad, y nos contestaste cómo acreditábamos nosotros la personalidad en un juicio. ¿Recuerdas? Oh, sí, mediante los documentos base. Claro, los documentos base, y dijimos nosotros, si vamos a hablar de personalidad de persona que participa en el litigio, estamos hablando quién tiene facultades para participar. Y en este caso dijimos nosotros, vamos a hablar del divorcio, quiénes son las partes, quiénes tienen personalidad, pues los esposos, así vamos a decirlo, ¿sí? Los que celebraron el matrimonio, en el contrato de matrimonio, ¿sí? Pero si estamos hablando nosotros de un contrato de compraventa, ¿quiénes tienen personalidad, Carlita? Pues igual los actores, el Comprador y comprador y el vendedor. vendedor. Si Ajá. estamos hablando de un arrendamiento, ¿quiénes tienen personalidad? El arrendatario y el arrendador. Si estamos hablando de un comodato, comodante y comodatario, ¿no? Y así Sí. respectivamente, los que sean titulares en los contratos. Bueno, queda claro que es la personalidad, y dijimos nosotros, el artículo 95 nos dice, ¿sí? ¿Cómo se acredita la personalidad? Con los documentos base de la acción. Esto es en caso de personalidad. En caso de capacidad, ¿te acuerdas de la capacidad? Las formas de la capacidad. ¿Alguien se acuerda de la capacidad? De goce y ejercicio, ¿no, profe? Ah, correcto. Sí. ¿Quiénes tienen capacidad de goce? Todas las personas. Todos los nacidos, incluso los no nacidos, ¿no? También. Sí, ya son protegidos, incluso los no nacidos son protegidos por la ley, desde que están en la formación. Todos los ahí engendrados, pues, a lo mejor es mal concepto, sí, pero tienen capacidad, sí, de goce. Y la capacidad de ejercicio que la tienen Los mayores de 18 años y las personas con todas sus facultades. Sí, exacto. Y una persona que está enferma, que tiene problemas mentales, tendrá que tener un tutor. correcto. Entonces, aquí hay que distinguir dos aspectos. Uno, ¿qué es la capacidad y qué es la personalidad? La capacidad es dos formas de ejercicio de goce. La de goce la tienen todos los, sí, inclusive no nacidos. Iba a decir, ¿cómo diremos nosotros? Estoy buscando la palabra Se correcta. llaman productos, ¿no, profesor? ¿Los productos? Creo que así se llaman, ¿no? Porque no son bebés ni nada. Es un producto. Sí, Según yo. la ley habla del producto de la concepción, ¿no? En cualquier etapa de la preñez, cuando hablamos de el aborto, el producto de la concepción. Entonces así,
Es una palabra correcto. Sí. No quiero comentar algo que sea no correcto, pero vamos a manejarlo como todo aquel sujeto que ha sido eh, producido, se oye feo, pero el producto de la concepción en cualquier momento tiene protección y tiene capacidad de goce. Pero, profesor, me parece que es después de las 12 semanas, ¿no? Cuando ya tienen una capacidad. Bueno, pero no en toda la República. Hay estados de la República que prevén el aborto. En la Ciudad de México sí, y no se llama de aborto, se llamaría interrupción del embarazo, hasta después de la 12ª semana, que quieren hacer reformas por ahí. Pero la cuestión es que debe de quedar claro qué es capacidad de goce y qué es la capacidad de ejercicio. ¿Sí? La de goce la tenemos todos, incluso no nacidos, ¿sí? Hasta el momento de la muerte. Oiga, Y, profesor, ¿no eran perdón, las 24 horas después de la concepción que tengan la capacidad de goce? todos tienen capacidad de goce. Imagínate, un niño de 2 años, ¿tiene capacidad de goce o capacidad de ejercicio? No, tiene capacidad de goce, pero me refiero a lo que estaban hablando del producto. Según tenía entendido yo, era hasta las 24 horas después de haber nacido. O haber sido presentado vivo ante el oficial del registro civil. Tienes razón, Exacto. pero la ley no los protege. Mi pregunta para usted, ¿la ley no protege a un producto de la concepción? Sí, Que por supuesto que lo protege. Tan es así que ahí está la ley penal que dice, ¿sí?, que es sancionado, ¿sí?, por No el escucho, delito profe. de aborto al que prive de la vida el producto de la concepción después de la 12ª semana de gestación, ¿sí? Pero en algunos estados de la República, sí, creo que en el Estado de México es el caso de que se llama aborto a la muerte del producto de la concepción en cualquier etapa de la preñez, que es durante el embarazo. Y habría que determinar qué es el embarazo, cuándo se da el embarazo, en qué momento se embaraza, ¿sí? Hemos entrado a mucha polémica. Si yo les preguntara ahorita a las chicas, ¿por qué a las chicas? ¿Cuándo se percataría una mujer que está embarazada? Va a ver, ¿quiere que lo intentemos? Si quieren les preguntamos, o a los hombres también, ¿sí? Carlita, ¿cuándo consideras que una mujer está embarazada? pues a mi criterio sería en el momento en que ella se diera cuenta, o sea, independientemente de si es en la primera semana o en la 10ª, ahí, o sea, biológicamente podría ser antes, pero ella no está consciente de que está embarazada, entonces pues no hay conocimiento de ello. Ok, a ver, Ceci. Pues sí, opino lo mismo que mi compañera. La verdad es que, o sea, por lo regular muchas mujeres se dan cuenta hasta la tercera, cuarta semana y hay casos donde hasta la séptima semana se enteran, hasta la séptima, perdón, hasta el séptimo mes se enteran que ya están embarazadas. Por lo regular entre los 3 y 7 meses es cuando se empiezan a enterar. Pero yo igual digo que cuando se enteran ellas es cuando podría. A ver, ¿quién está con nosotros de mujeres? ¿Quién quiere comentar algo? Alejandra, ¿quieres comentar algo? ¿Alguien que quiera comentar algo? Leslie, Yo, ¿quieres? profe, soy hombre, pero quiero hablar. Déjame primero a las mujeres, porque lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque las mujeres están viviendo e incluso piden libertad sobre su cuerpo. Entonces, y la interrupción del embarazo es algo que le compete únicamente a las damas. Y ahorita lo comentamos a los hombres. Lo digo con mucho respeto, esto es legalmente. Entonces, si alguien quiere comentar algo, ¿cuándo una mujer se da cuenta que está embarazada? ¿O cuándo se puede determinar el embarazo? Vamos a entrar a mucho conflicto y muchos puntos de vista. ¿Alguien quiere comentar algo o nada más tengo dos alumnas? Sí, parece ser que nada más. Tania, ¿quieres decir algo?
Tampoco, Abigail. Ahora sí, éntrale porque pues, no, si les da temor de hablar de ese tema, y no debería de ser temor, estamos hablando legalmente. Héctor, ¿nos puedes decir? Sí, bueno, yo solo quería comentarles que no es tanto que el producto y todo eso, sino más bien desde el momento en que es concebido ese ser, no digo que ya sea humano, porque pues es una etapa de la vida, pero desde el momento en que es concebido, se entiende por nacido ante la ley, estoy hablando ante la ley, porque biológicamente pues obviamente todavía no nace. Esto lo podemos ver en el artículo 22 del Código Civil del Distrito Federal o de la Ciudad de México, si lo quieren checar. A ver, léelo, por favor. Dice, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Ok. Rápidamente, si alguien quiere buscar jurisprudencia en el sentido de los sujetos nacidos, hay varias. Es correcto lo que nos dice Héctor. La capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento, ¿sí? Y se pierde por la muerte. Pero estamos hablando de capacidad jurídica, ¿sí? Ahora, lea el 23, por favor. Yo, A ver, Carla, dígalo. Carla. sí, voy. Dice, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo de la dignidad de la persona ni de la integridad de la familia. Las incapacidades pueden ejercitar sus derechos. No, los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Ok. Ahí sí ya nos está diciendo a nosotros claramente este artículo, ¿sí? ¿Quiénes son incapaces? Y nos dice, ¿sí? Que la minoría de edad, no minoría, minoría de edad, son menores o menores de edad los que no tienen 18 años. 2, el estado de interdicción. ¿Quiénes son interdictos? Pues todos aquellos que tienen incapacidad mental o que tienen problemas mentales. Y demás incapacidades establecidas por la ley. Son restricciones a la capacidad de ejercicio, nada más, que no significa menoscabo a la dignidad de la persona, ni la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer sus obligaciones por medio de sus representantes. Vean ustedes que el código no nos dice qué es la capacidad de goce y qué es la capacidad de ejercicio. Esto no lo dice la doctrina, pero es importante la reflexión que nos dio Héctor, buen día, ¿sí? Al referirnos a nosotros, que la capacidad jurídica, habla de capacidad jurídica de las personas físicas, nos habla exactamente, y ahí hay la distinción de personas físicas, nosotros como entes personales, como personas, como Juan, como Pedro, como Luis, como Carmen, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. La capacidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que el individuo es concebido, es con la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Quiere decir que una persona que es concebida, ¿sí? O que es procreada, ¿sí? En el momento del embarazo, se le va a llamar producto de la concepción, pero no se le conoce todavía como persona, sino desde el momento en que el individuo es concebido, entra a la protección de la ley, ¿sí? Pero hasta el momento de su nacimiento adquiere la capacidad jurídica. Una cosa es la protección de la ley, ¿sí? Y otra cosa es la
capacidad jurídica. ¿Sí queda claro? Gracias, Héctor, buen comentario. Sí. Entonces, comentábamos nosotros que es bien importante que ustedes digan en qué momento la mujer se da cuenta que está embarazada. Ya nos dijeron ustedes que desde el momento en que ella tiene conocimiento del hecho, sí, que se encuentra embarazada. Yo les diría, y lo hemos visto en materia penal, ¿qué sucede con la píldora del día siguiente? ¿Alguien me quiere comentar algo? ¿Cómo que qué sucede? ¿Cuáles son sus Sí. efectos o qué? No, ¿qué sucede cuando la persona dice tuvo una relación, un contacto sexual, tuvo cópula? ¿Sí? No hablemos de delitos, sino que tuvo un contacto sexual y no tuvo protección alguna. ¿Podría quedar embarazada? ¿Se le conoce como embarazo o no se le conoce como embarazo? Todavía no, porque biológicamente hablando, el embarazo es cuando pues ya se fecunda el óvulo, ¿no? Entonces, lo que hace la pastilla precisamente es evitar la fecundación. Ok, Exactamente, porque perfecto. el embarazo, profe, no sucede justo en el momento, puede pasar a 3, 4 días en que ya se haga La la fecundación. fecundación del óvulo. Entonces, no es como que en ese momento, no es como que en ese día que la mujer tuvo relaciones quede embarazada. Puede Ni al pasar día. dentro de los próximos, me parece que son 5 días o de plano no pasar. Ok, buenos puntos de vista. Pero fíjate cómo entramos nosotros al debate, Carla, cómo entramos nosotros al debate de cuándo se considera una persona que está embarazada. Y aquí depende muchísimo del pH, sí, de la mujer, sí. Si hay productividad o no hay productividad en el esperma. Tienen que ver muchos factores. Así que no entramos de ello, pero sí es interesante que lo conozcamos nosotros desde el punto de vista jurídico, porque no somos ni médicos, ¿sí? Ni ginecólogos, ni biólogos, ni nada para determinar si hay embarazo o no, pero la ley sí lo prevé. Y segundo, desde el punto de vista que tú lo quieras ver. Por ejemplo, hablando de aborto, podría ser que de manera moral o manera religiosa, ¿sí? La religión sí diga que la píldora del día siguiente es un producto abortivo y lo han hecho, cuando todavía no sabemos si hay fecundación, si se dio el embarazo o no se dio el embarazo. No, Todo esto profe, es más muy... bien sería, perdón, más bien sería Adelante. un medicamento más bien de prevención. Un producto abortivo podría ser más bien el misoprostol. Bueno, pero estamos hablando desde el punto de vista teológico, que es la religión. La religión sí te puede considerar, incluso lo hizo en su momento, cuando aparecieron las píldoras del día siguiente, manifestó que eran medicamentos abortivos y así lo considera. Por eso comento y aclaro esto. Una cosa es lo legal, que lo estamos definiendo, y otra cosa, sí, es lo religioso, lo teológico, sí, o lo moral, sí. Y además son medicamentos que están a la vista de cualquier persona, los puede adquirir. Sí, hay muchos medicamentos que tienen ese carácter, pero fíjate aquí, lo consumen y todavía no sabemos si hay producto o no hay producto. Simplemente, como dice Ceci, es una manera de protección. Miren, todo esto que hablamos, ¿sí?, nos define a nosotros un criterio jurídico, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, como nos decía Héctor, el artículo 22 nos habla, ¿sí?, del aspecto jurídico. Y lo vuelvo a repetir, si ustedes leen el artículo 22, lo volvemos a leer del Código Civil, pues no lo leemos. La capacidad jurídica habla, ¿qué es la capacidad jurídica? Sí.
de las personas físicas, habla exactamente de las personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Esa es la capacidad jurídica, ¿sí? La capacidad jurídica es de dos formas, de goce y de ejercicio. La de goce la tienen todos los menores de edad, ¿sí? Y los incapaces incluso, ¿sí? Los interdictos. Y la capacidad de ejercicio la tiene y se adquiere, ¿sí? Vamos a ubicar cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio. Rápidamente. Con la mayoría de edad. ¿Dónde dice eso? Rápidamente, ubiquemos. Son mayores de edad. A ver, ubíquenlo. Ahí está en el Código Civil, pero hay otra ley que también nos va a decir a nosotros, pero no lo cambia. ¿Alguien lo encontró? Profe, ya son las 9. Perdón, ¿eh? Qué bueno que me dice. Lo comentamos, ubiquen nada más el 34 constitucional en relación con el 30. Nos vemos hasta el lunes o nos vemos mañana, díganme. El lunes. hasta el lunes, profe. El lunes, profe. El lunes. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos, protéjanse. Buen fin de Gracias, profe. semana. Bye. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Bye.